Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a todos los profesionales que estén conectados, se vayan a conectar. Iniciamos esta tercera edición del Ágora, del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos SEDISA. Quiero empezar dando las gracias al presidente de la sociedad, José Soto, y al presidente de la Fundación, a Joaquín Estevez, por darnos esta oportunidad al Consejo Asesor de trasladar a la opinión de los profesionales diferentes aspectos que han venido siendo discutidos en el seno del Consejo a lo largo de los últimos meses. Hoy estamos en la tercera edición de este Ágora, y trataremos el tema que aparece en el programa, el impacto de los programas de vacunación desde la perspectiva de los directivos de la salud. Ante todo, quiero dar las gracias a los dos magníficos ponentes que tenemos en la sesión de hoy, que como bien saben durará una hora y que será grabada. Por una parte tenemos a doña Elena Andradas Aragonés, que será presentada por el moderador del Ágora. Le quiero dar la bienvenida, yo la conozco de la época de Madrid, y a don Jaime Jesús Pérez Martín, que también será presentado por nuestro coordinador José María Martín Moreno. José María Martín Moreno es miembro del Consejo Asesor y tiene la responsabilidad, que le agradezco enormemente, de coordinar y moderar esta tercera edición del Ágora. Sin más, José María, tienes la palabra y mi agradecimiento. El agradecimiento es recíproco porque, primero de todo, esta es una gran oportunidad de tocar un tema importante, trascendente y en el corazón de la salud pública. Por los programas de vacunación sabemos que han tenido una importancia y siguen teniéndola vital. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC, es la maniobra, la intervención de salud pública que más vidas ha salvado y más enfermedades ha evitado después de la potabilización de las aguas. Es decir, en realidad tenemos un instrumento que hay que utilizarlo con rigor y es un placer, además, que SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, tenga la sensibilidad de dar esta prioridad, ¿no? Es el tercer ágora, como decía nuestro presidente de consejo, nuestro querido amigo Mariano Guerrero y admirado. Es el tercer ágora promovido por el Consejo Asesor. Acordaos que el ágora es un espacio, es un término que se designaba en la antigua Grecia a la plaza de ciudades-estado, donde se solían congregar los ciudadanos, el epicentro de la cultura, de la vida social. Y esto es lo que tenemos, un epicentro de unión aquí. Y básicamente después de una sesión que tuvimos inicial sobre relevo generacional, coordinada por nuestra compañera Beatriz González López Barcarte, y el otro de valor de la atención primaria por nuestro compañero Enrique Delgado. Esta es la tercera, sobre el impacto de los programas de vacunación desde la perspectiva de los directivos de la salud. Entonces, en ese sentido, primero, un privilegio y un sentimiento de gratitud por darnos esta oportunidad de tratar este tema. Y la gratitud además se extiende, además de a José Soto, a Mariano Guerrero, nuestro presidente de Consejo Asesor, y al conjunto de miembros de SEDISA, a los dos grandes ponentes que hoy van a unirse a nosotros. La primera persona que está con nosotros, estamos pendientes de que se una Jaime Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, por un problema al parecer de último minuto, pero ha dicho que se va a unir, y si no, evidentemente su presencia es muy importante, pero tendremos la ocasión de debatir y él se incorporará en cuanto pueda. Pero tenemos la suerte de tener a la doctora Elena Andradas Aragonés. Elena Andradas, que es una persona a la que yo reconozco que la admiro profesionalmente, es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que compartió el otro día, estuvimos hablando muy brevemente, que está orgullosa, y corrígeme, Elena, si hay algo que yo lo que diga no refleje exactamente, pero está orgullosa de, en primer lugar, de ser funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. En su trayectoria destaca el hecho de haber sido responsable de evaluación de tecnologías en la Agencia Lain Entralgo de la Comunidad de Madrid, y también directora después de investigación
y estudios sanitarios de dicha agencia. Y luego, por otro lado, pasó a ser en el Ministerio de Sanidad la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud. Pero posteriormente, desde el 2015 a 2018, fue la directora general de Salud Pública. O sea, con una responsabilidad muy importante. Al salir de dicha Dirección General de Salud Pública en agosto de 2018 y hasta mayo de 2020 pasó a ser representante española ante el Comité de Salud de la OCDE y experta en desempeño de sistemas sanitarios en la Comisión Europea. Pero es que desde mayo de 2020, y subrayo la fecha, mayo de 2020, al principio de la pandemia, cuando la situación era desesperada, aceptó la gran responsabilidad de ser la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y hasta entonces está aquí ejerciendo brillantemente, diría yo, esta responsabilidad. Yo creo que tenemos una persona de primera mano para tratar este tema. Yo no me voy a enrollar más en una introducción de un tema que me apasiona, porque vamos a disfrutar de su experiencia real, muy breve, porque hemos dicho que en principio alrededor de 5 minutos, pero vamos, y utiliza el tiempo como la inteligencia que desde luego tienes, para darnos tu perspectiva. Sabemos que estamos hablando de la vacunación además pensando en la influencia y en lo que demos en un diálogo con los directivos de la salud. Elena, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes, José María, Mariano. La verdad es que es un placer participar en este Ágora de SEDISA. Muchísimas gracias por invitarme a, bueno, pues a poder compartir con vosotros algunas de nuestras experiencias respecto al impacto de los programas de vacunación. Porque realmente, desde mi punto de vista, las vacunas son, si no la mejor, una de las mejores inversiones en salud. Y no solamente porque lo diga yo, sino que ya allá por la década de los 90 el Banco Mundial identificaba las vacunas como la inversión pública más rentable que jamás se había conocido, con unos beneficios directos y también indirectos perfectamente evaluables. Y si pensamos en que las vacunas son una de las medidas de prevención más importantes para evitar la aparición de determinadas enfermedades, quizá voy a poner como primer ejemplo enfermedades que prácticamente en la consulta médica ya están olvidadas. Sarampión, poliomielitis. Comenzamos a vacunar frente a estas enfermedades que son inmunoprevenibles muy a finales de la década de los 70 de una manera pues muy sistemática y sostenida en el tiempo. Esta es la clave de los programas de vacunación, hacer una administración bien sistematizada y planificada a lo largo del tiempo. De manera que con estas vacunas, que como digo ahora mismo han conseguido que no solamente haya una disminución de casos de sarampión y poliomielitis, sino prácticamente la eliminación de estas enfermedades en países como el nuestro, como en España, pero no solamente en el marco de la Unión Europea, sino también en otras regiones, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Y desde una perspectiva asistencial, ¿en qué se traduce esto? Pues se traduce directamente en una drástica reducción de los ingresos hospitalarios y de las complicaciones directamente bueno, pues, consecuencia de estas enfermedades. Tanto a nivel de sarampión, como decía, como de poliomielitis. La vacuna frente a la polio ha logrado evitar prevenir el 99,9% de las parálisis que eran directamente producidas por este virus. Pero si nos lo colocamos ahora ya más en esta reciente experiencia con la crisis sanitaria que hemos vivido en el marco de la pandemia de COVID-19, pues no podemos olvidar el impacto tan importante que ha tenido la estrategia de vacunación frente a COVID en un país como el nuestro. Gracias a este acuerdo previo de compra, que fue un instrumento muy innovador que propuso la Comisión Europea y al que España, como otros países de la Unión Europea, se adhirió, nosotros hemos tenido disponibles desde el año 2021 vacunas frente a COVID hasta la actualidad. Tengo que decir que durante los años 2021 y 2022
Nosotros en la Comunidad de Madrid administramos más de 15,5 millones de dosis de vacuna, solamente en estos 2 años. Y si tenemos en cuenta los datos de vigilancia epidemiológica, nosotros lo que observamos una vez que administramos dos dosis, lo que denominamos la pauta completa de administración de esta vacuna en la población general, vimos como resultado directo, como impacto directo, una reducción en torno al 65-70% de los casos de infección y desde el punto de vista del impacto asistencial, con 2 dosis de vacuna frente a COVID, con nuestros datos en la Comunidad de Madrid, logramos prevenir un 90% de los ingresos hospitalarios por esta enfermedad. Y todavía más, en cuanto a los ingresos, logramos reducir los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Y si hacemos referencia a la organización, tenemos en cuenta la Organización Mundial de la Salud, ellos han concluido, una vez que ha finalizado la pandemia, cómo gracias a la estrategia de vacunación frente a COVID que hemos sido capaces de organizar en los países, hemos logrado evitar aproximadamente unos 20 millones de fallecimientos, es decir, una reducción de un 63% de la mortalidad que en principio esperábamos que podría suceder directamente como consecuencia del COVID-19. Y desde luego, hablando de impacto de programas de vacunación, yo no me resisto a añadir un ejemplo que nosotros vivimos como de éxito en estos momentos en la Comunidad de Madrid, y me refiero a la campaña de inmunización frente a virus respiratorio sincitial en los menores de 6 meses que hemos puesto en marcha en la temporada 2023-2024, desde octubre del 2023 hasta marzo del 2024. Nosotros siempre hacemos un seguimiento de la enfermedad a partir de la vigilancia epidemiológica. Bueno, pues nuestros datos en la temporada 2022-2023 lo que nos mostraban era una importante epidemia de bronquiolitis. Bronquiolitis fundamentalmente en los niños menores de 1 año. Esto en la temporada 2022-2023 supuso más de 110.000 urgencias hospitalarias pediátricas. Supuso aproximadamente unos 4.000 ingresos pediátricos en los menores de 1 año y aproximadamente unos 350 ingresos en las UCIs pediátricas directamente por la bronquiolitis que estaba debida al virus respiratorio sincitial que estaba circulando en esos momentos en la Comunidad de Madrid como también en otros puntos de España. En base a estos datos y teniendo muy en cuenta los datos de seguridad y de eficacia del anticuerpo monoclonal de Nirsevimab, tomamos la decisión de organizar rápidamente la compra y la logística para la administración, para organizar esta campaña de inmunización desde el inicio de la temporada 2023-2024, iniciando el día 1 de octubre. Y como digo, realmente esta campaña ha sido un éxito. ¿Por qué un éxito? Porque hemos logrado reducir en más de un 65% la atención por bronquiolitis en atención primaria. Hemos reducido en más de un 90% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis en esta temporada y aproximadamente un poquito más en los ingresos. Hemos reducido también los ingresos por bronquiolitis en las UCIs pediátricas en la Comunidad de Madrid. Es decir, si en el año 2022-2023, en la temporada, tuvimos 4.000 ingresos hospitalarios aproximadamente, esta temporada 386. Si en la temporada 2022-2023 tuvimos aproximadamente 350 ingresos por bronquiolitis por virus respiratorio sincitial en las unidades de cuidados intensivos pediátricas, esta temporada hemos tenido 40. Y esto, fundamentalmente, estos niños que necesitaron un ingreso hospitalario
o en las unidades de cuidados intensivos pediátrica, pues realmente eran niños que no habían recibido la inmunización, no habían sido inmunizados. Fundamentalmente, aunque nuestras coberturas de inmunización fueron muy altas, en torno al 97% en los recién nacidos, en aquellos nacidos entre abril y septiembre, la cobertura fue un poquito menor, estuvo en torno al 87%, y fueron estos niños fundamentalmente los que directamente tuvieron que ser ingresados a causa de la enfermedad. Y este es uno de los ejemplos, desde mi punto de vista, de la capacidad que tenemos en salud pública. Capacidad para detectar un problema de salud, en este caso una epidemia de bronquiolitis en una temporada concreta, con un importantísimo impacto a nivel asistencial, pero a la vez la capacidad de dar respuesta, implementando una intervención como ha sido la campaña de inmunización frente a virus respiratorio sincitial en menores de 6 meses. Y esta es una de nuestras principales funciones como direcciones generales de salud pública: vigilar para actuar, para intervenir y ser capaces de controlar riesgos y amenazas para la salud. ¿Y cómo trabajamos desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid con los directivos del Servicio Madrileño de Salud? Pues participamos en muy diferentes líneas, pero de manera muy concreta. Por ejemplo, hablando en relación con el tema de las vacunas, pues trabajando conjuntamente, participando en el diseño y en la elaboración de los contratos de gestión del contrato programa, tanto con atención primaria como con atención hospitalaria. De manera que dentro de los objetivos e indicadores de seguimiento de este contrato programa, en la perspectiva, en nuestro contrato programa en la Comunidad de Madrid tiene 4 perspectivas. Una de ellas, la perspectiva de orientación de las personas, que pondera aproximadamente un 25% respecto al total, pues incluye un objetivo de la Dirección General de Salud Pública para hospitales, como es proteger a los profesionales sanitarios y a los pacientes con un indicador que es la cobertura de vacunación de gripe entre los profesionales sanitarios, y también en atención primaria. En el contrato de atención primaria la diferencia es que incluimos en esa misma perspectiva, en la perspectiva de orientación a las personas, 2 indicadores: la cobertura de vacunación frente a gripe para el personal sanitario, pero además la cobertura de vacunación frente a neumococo en adultos, que es uno de los programas de vacunación a los que damos prioridad fundamentalmente para evitar el impacto que tiene a nivel asistencial la aparición de neumonía en los adultos y en los mayores de edad en nuestra Comunidad de Madrid. Y tengo que decir que en este caso también, en esta perspectiva de orientación de las personas en el contrato programa de atención primaria, el peso también, la apoderación es de un 25%, y aquí el peso de nuestros indicadores son aproximadamente también un 25%, con el mismo peso que la mejora de los resultados clave en calidad asistencial, o la mejora en la autonomía del paciente, o la consolidación de la estrategia de humanización de la asistencia sanitaria. Y me temo, José María, que ya los 5 minutos prácticamente los he utilizado. Sí, Muy los has bien. doblado, pero apasionadamente y con mucho sentido. Muchísimas gracias, Elena. Y queda claro con los ejemplos, además de virus respiratorio sincitial y de neumococo, y complementándolo con lo que ya sabemos, porque con las vacunas se ha erradicado la viruela, pero también se ha eliminado prácticamente la polio, la difteria, el sarampión, la meningitis, la rubiola, y el valor de la prevención está ahí. Y yo sé que el doctor Jaime Jesús Pérez Martín, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, viene además abogando por llamarnos, recordarnos la importancia de priorizar también la prevención en los sistemas de salud. Jaime Jesús es el jefe de Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. De hecho, ha sido su director general hasta hace unos días en la comunidad de Murcia. Y desde antes de la pandemia, durante la pandemia y en el periodo actual, ha tenido y tiene responsabilidades profesionales relacionadas con los programas de vacunación, de inmunización, habiendo sido responsable, entre otras cosas, de la campaña de vacunación COVID, que ha sido reconocida, que en la comunidad autónoma de Murcia la Dirección General de Salud Pública tuvo especial relevancia. Y como actual presidente de la Asociación Española de Vacunología, además tiene una perspectiva, una responsabilidad institucional y una perspectiva
que es un privilegio que pueda compartir con nosotros. Jaime, tienes la palabra, por favor. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y por la presentación. La verdad es que después de la doctora Andradas no es fácil porque ha abarcado realmente muchos de los tópicos, ¿no? Una de las cuestiones claves que yo creo que tenemos que plantearnos es que las vacunas han sido consideradas como una herramienta insustituible e indiscutida prácticamente. O sea, evidentemente hay grupos que pueden discutirla, pero son grupos afortunadamente muy marginales en pediatría. Las vacunas, el primer calendario vacunal pediátrico en España viene del año 75. O sea, es decir, sí, efectivamente, 75, que voy a decir 74, no, es el año que viene cuando cumplimos el 50 aniversario del primer calendario nacional. Y eso hace que sea una cuestión ya muy asentada en nuestro sistema, ¿no? En nuestro sistema sanitario desde todos los puntos de vista. Muy recientemente se publicaba un Lancet en el que evaluaban también los 50 años del programa ampliado de inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Y las cifras son pues, muy, muy contundentes, ¿no? 154 millones de muertes salvadas, y se estimaba que el 40% de la mejora de la mortalidad infantil se debía exclusivamente a las vacunas gracias a ese programa ampliado de inmunización. O sea, son datos que si nos ponemos a decir qué estrategia consigue disminuir la mortalidad infantil en un 40% en países en vías de desarrollo, pues probablemente pues, lo que hemos dicho siempre, ¿no? La potabilización de las aguas y las vacunas. Son las dos herramientas fundamentales. Pero yo creo que además de la bonomía, la utilidad, lo fantásticas que son, tienen un componente muy importante para el mantenimiento del sistema sanitario. Las vacunas y la prevención en general. En un estudio bastante también reciente de Pediatrics de Estados Unidos, lo que nos daba es que en Estados Unidos las vacunas en pediatría evitaban aproximadamente 24 millones de episodios, 24 millones de enfermedades, que al menos eran 24 millones de contactos con el sistema sanitario. No es difícil pensar que si Estados Unidos con más de 300 millones de personas tiene esos 24 millones, nosotros nos vamos a ir a más de 3 millones de episodios evitados anualmente con vacunas. O sea, simplemente podemos pensar, el sarampión, que antes era una enfermedad de padecimiento universal, ha pasado a ser una enfermedad que cuando tenemos 3 casos es una alerta sanitaria. Cuando antes lo que teníamos es que todos pasábamos el sarampión. Es decir, si las cohortes ahora son de 320.000 niños en España, pues tendríamos 320.000 consultas de pediatría. Hasta el punto que, afortunadamente, todas las vacunas de pediatría lo que han conseguido en muy buena parte es una reducción tan importante de la carga de enfermedad infecciosa en pediatría y además con lo que nos faltaba por abordar, que era el virus respiratorio sincitial, lo que ha comentado la doctora Andradas, de efectivamente cómo este año hemos conseguido reducir en España 10.000 hospitalizaciones gracias a la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, que yo creo que igual que a veces en España nos criticamos y nos flagelamos mucho, en este caso España ha sido un ejemplo, porque además de hacerlo, además de ser el país, de los pocos países que lo ha hecho, además de conseguir las mejores coberturas vacunales o de inmunización del mundo, además somos el país que más lo estamos contando. Realmente somos el país que más publicaciones ha hecho de efectividad del anticuerpo monoclonal y yo creo que es un motivo de orgullo de todos, ¿no? Entonces, pero claro, esta es la pediatría, ¿no? Pero realmente, y yo creo que en la pediatría tenemos muy buenas coberturas, podremos mejorar algo las coberturas de vacunación de gripe y ahí requeriremos de los directivos de la salud de forma fundamental y probablemente con los contratos de gestión que ha estado exponiendo la doctora Andradas, que creemos que es una de las claves también desde la Asociación Española de Vacunología, pero nos vamos a o sea, realmente todo esto ha hecho una revolución en la protección de los niños hasta el punto que en buena parte ha habido que crear los programas del niño sano, porque afortunadamente lo que antes era un periodo en el que lo normal, estadísticamente, entendámonos,
era pasarlo mal e incluso fallecer, ahora mismo en las vacunas, entre otras cosas por las vacunas, pero una de las fundamentales, eso deja de pasar. Pero claro, estamos en un momento en el que tenemos muchas patologías que están en desarrollo ahora mismo. El 80% de las vacunas que están en desarrollo están dedicadas a la edad adulta. Evidentemente, la pirámide de población, todos sabemos cómo está, todos sabemos lo que influyen las enfermedades infecciosas, el VRS, el metaneumovirus, la gripe, el COVID, la enfermedad neumocócica, todas estas enfermedades infecciosas, lo primero, evidentemente, acorta la vida, produce muertes, es claro, pero es que además de eso, y por desgracia no solo eso, producen hospitalizaciones, producen enfermedades graves, producen una carga en el sistema sanitario, una congestión de los hospitales muy, muy importante que se produce todos los años y de forma sistemática. Lo que antes vivíamos en la pediatría, ahora lo seguimos viviendo, por desgracia, en la edad adulta. ¿Y hay esperanza? Pues hombre, yo creo que hay esperanza. Ese 80% de vacunas en desarrollo llegadas destinadas a la población adulta es una esperanza clara. Y ahí es fundamental que el sistema asistencial, o sea, lo que es asistencia sanitaria, se coordine totalmente con salud pública. Salud pública puede tener mucha capacidad, pero el ejército es la asistencia sanitaria en dos frentes, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, cuando hablamos de hospitalizaciones, ¿no? El año pasado, aproximadamente, redondeando, en España hubo 40.000 hospitalizaciones por gripe, 30.000 hospitalizaciones por COVID y 20.000 hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial en personas mayores de 60 años. Tenemos herramientas como vacunas mejoradas, que simplemente hay algún ensayo clínico que nos dicen que usando esas vacunas mejoradas, con 60 personas que vacunemos evitamos una hospitalización. 60 personas vacunadas, evitar una hospitalización, el coste puede ser aproximadamente 1.200 euros. ¿Qué directivo de la salud, por evitar una hospitalización, no paga 1.200 euros? Bueno, pues a veces en salud pública tenemos problemas para conseguir, ¿no?, llegar a esto. Nos pasa lo mismo con el virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial es una patología que en mayores de 60 años causó 20.000 hospitalizaciones el año pasado. Y tenemos una vacuna, tenemos ya 2 vacunas, prácticamente 3, con unos datos de eficacia en ensayo clínico, y muy próximamente tendremos datos de efectividad de Estados Unidos de entre el 80 y el 90%. Es decir, una campaña de vacunación masiva con unas coberturas vacunales muy altas podría llegar a reducir esos 20.000 hospitalizaciones anuales a tal vez 2.000, 3.000 hospitalizaciones. Pues en eso realmente necesitamos de los directivos de la salud en 2 puntos fundamentales. Un punto fundamental es los contratos programa y tener claro que la cobertura es una parte fundamental, tener claro que la prevención es una parte absolutamente fundamental y que para eso hay veces que para evitar la carga de trabajo del invierno, a lo mejor a veces hay que reforzar la facilidad en la atención a la hora de conseguir buenas coberturas vacunales. Últimamente, y en muchas comunidades autónomas, se están poniendo en marcha puntos de vacunación sin cita, horarios de tarde, vespertinos, fines de semana, y en esa hasta que salud pública y asistencia sanitaria tienen que colaborar, porque realmente el ejemplo del COVID fue paradigmático. Todos recordamos el Within Center, que funcionaba esas 24 horas. A lo mejor no hay que funcionar 24 horas, pero es cierto que desde salud pública se necesita desde la prevención que se priorice esa prevención. Y esa priorización a veces hace falta que evidentemente haya equipos vacunando en horas en las que a lo mejor no son las normales o no son las habituales de los centros de salud, porque hay que tener en cuenta una cosa muy clara, y es que la población, la prevención, muchas veces no le da la misma prioridad que a la asistencia. Cuando estamos enfermos no tenemos problemas en buscar la hora para ir, pero cuando no estamos enfermos, cuando estamos sanos, y a la hora de prevenir sí que podemos tener problemas, a lo mejor tenemos trabajo, no podemos ir y necesitamos ir por la tarde. Con lo cual, ese es uno de los puntos fundamentales. Y otro de los puntos fundamentales que yo creo que debe calar en todo directivo de la salud es que
igual que se invierte en tratamientos, igual que se invierte en tecnología sanitaria, igual que se invierte en realización de centros de salud, en realización de hospitales, en contratación de profesionales sanitarios para la asistencia sanitaria, es necesario invertir en tecnología que facilite la prevención. Yo doy el ejemplo muchas veces, lo digo muchas veces, salud pública y asistencia sanitaria a veces son como dos ríos. Y al final la prevención y la asistencia a veces son como el río Negro y el río Amazonas, que cuando desembocan, a pesar de estar juntos durante muchos y muchos kilómetros, las aguas no se mezclan. Y sinceramente, desde la Asociación Española de Vacunología, mía personal y por supuesto desde los que trabajamos en prevención, creemos que el sistema, para sobrevivir con la pirámide poblacional que llevamos, es fundamental que la prevención la prioricemos. Por el bien de la ciudadanía y por el bien del sistema sanitario. Porque cualquiera de estas enfermedades en una persona ya pluripatológica en muchos de los casos, en lo que nos va a desembocar es en una persona más frágil que va a recurrir más al sistema sanitario. O sea que por puro egoísmo, formación de los profesionales sanitarios que se dedican a los adultos, que yo creo que es la prioridad fundamental, importancia de la prevención en los adultos, mejor acceso al sistema para la prevención y finalmente mejor financiación de los programas de salud pública que pueden contribuir a estos factores. Y yo con esto consumo, creo, ya mis 5 minutos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No. Ha sido absolutamente equitativo porque has consumido 10. Eso, al final, la segunda ley de termofísica del agua, sí, si no recuerdo mal, es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y eso también pasa con el tiempo. O sea que tenemos menos tiempo para el diálogo de los dos, porque cuando sean exactamente las 17:45, vamos a incorporar las preguntas por parte de los asistentes virtuales, personas, colegas de enorme prestigio y conocimiento, liderazgo que pueden hacer preguntas, hacer comentarios para que vosotros también podáis, digamos, reaccionar y hacer vuestras propias sugerencias. Ahora, en el breve espacio que nos queda, que serán aproximadamente 10 minutos, me gustaría, porque habéis hecho unas presentaciones muy claras, yo creo que también muy complementarias, con ejemplos concretos de virus respiratorio sincitial, de vacuna neumocócica, con elementos por parte de la doctora Andradas y en la Comunidad de Madrid, con elementos que el doctor Pérez Martín ha hecho sobre todo lo que está relacionado con la importancia de la prevención, y no solamente desde un punto de vista conceptual, sino operativo, ese impacto en la eficiencia, en ahorro de acciones que las vacunas hacen innecesarias, esos episodios que podemos evitar y por lo tanto carga asistencial, y sobre todo también, por supuesto, calidad de vida y mejor salud, que es nuestro objetivo al final. No es solo ahorrar, es evidentemente dar salud a las personas y facilitarles su desarrollo de su proyecto vital. Yo me gustaría haceros una pregunta, que cada uno la responda como quiera en ese ámbito. Hay muchísimas cosas muy interesantes en comunicación que me interesaría saber, en accesibilidad y equidad, pero fundamentalmente, como este es un foro para directivos de la salud, incidir un poquito más en esos objetivos de vacunación, en los instrumentos llamados herramientas o contratos de gestión. ¿Cómo veis que puede ser su valor? ¿Está suficientemente priorizado? ¿El peso es insuficiente? ¿Cómo lo veis en la perspectiva? Y por otro lado también, ¿qué datos adicionales serían necesarios para concienciarnos más en la evaluación del propio impacto de los programas de vacunación? Te sugiero que Elena empiece, doctora Elena Andradas. Sí, pues vamos a ver, nosotros nos sentimos muy cómodos con el diseño, estos contratos programa que llevamos ahora mismo formalizando desde el Servicio Madrileño de Salud, del que formamos parte diferentes centros directivos, no solamente directivos del Servicio Madrileño de Salud, también he puesto el ejemplo de la Dirección General de Salud Pública. Yo creo que es un modelo bastante ponderado, donde desde luego tengo que decir
que la ponderación mayor es siempre la perspectiva de sostenibilidad y gestión de recursos. Normalmente ese es el epígrafe, la perspectiva que normalmente tiene mayor peso, el presupuesto, cómo se gestiona, es como digo, la perspectiva que tiene un mayor peso en los contratos programa. En relación con hospitales, bueno, nosotros estamos en segunda perspectiva de orientación a las personas, realmente estamos con objetivos e indicadores compitiendo, entre comillas, con, por ejemplo, las listas de espera. Entonces, pues tengo que decir que en los contratos programas de hospitales podemos tener un margen de mejora en cuanto al peso que realmente tendríamos proporcional dentro de esa perspectiva de orientación a las personas, aunque por otra parte tenemos otra serie de objetivos también desde la Dirección General de Salud Pública en otras perspectivas que de alguna manera ponderan, de manera que la Dirección General de Salud Pública yo creo que propone una serie de indicadores que están razonablemente bien equilibrados en relación con los objetivos globales a nivel de hospitales. Y en primaria, como ya he comentado, la verdad es que estamos muy equilibrados con todo lo que tenemos la misma ponderación que objetivos fundamentales en el marco de la atención primaria. Hemos visto humanización, mejora de atención, la calidad de la atención también en atención primaria, de manera que nos sentimos muy cómodos y siempre pensando en cómo ir mejorando estos incentivos también para que los profesionales lo vean realmente como un reto que les supone año a año a ir mejorando en las propuestas que nosotros les vamos proponiendo. Sí. Magnífico, muchas gracias, Elena. Jaime, ¿qué tienes que aportar sobre estas cuestiones tan nucleares en los directivos de la salud? Bien, vamos a ver, los indicadores de cobertura que al final se marcan de forma... En los programas de vacunación nacionales muchas veces no ha habido un indicador salvo en determinadas enfermedades. Siempre ha habido el indicador de vacunación, de cobertura de vacunación de gripe, porque es un indicador que marca la Organización Mundial de la Salud, y hay indicadores que son muy establecidos, como es este, o como en algunas patologías son indicadores absolutamente imprescindibles porque sabes que para el control epidemiológico de la enfermedad te hace falta ese cobertura. Si bajas por debajo de ahí, las posibilidades de que el control epidemiológico desaparezca son muy altas. Y nosotros creemos en ese sentido, de forma de la Asociación Española de Vacunología, que esto es muy importante. Al final, nosotros hemos establecido una línea de trabajo para aumentar coberturas vacunales en las que hemos hecho una campaña de comunicación con la población general sobre enfermedad respiratoria para aumentar las coberturas. También muy recientemente hicimos una jornada para compartir experiencias entre los profesionales sanitarios en los que nos expusieron. Hubo más de 30 experiencias que participaron y se expusieron aquellas que habían sido más útiles a la hora de aumentar las coberturas vacunales en toda España. Tuvimos el apoyo del Ministerio de Sanidad y estuvimos allí en el Salón Ernest Lluch compartiendo, ¿no? O sea y también hemos hecho incidencia en lo que es las asociaciones de pacientes. O sea que nosotros hemos hecho esos tres como una línea de trabajo. Pero creemos que aparte de estimular a los profesionales sanitarios a que aumenten las coberturas vacunales directamente apelando a su responsabilidad, también creemos que la gestión de los profesionales sanitarios y la gestión del sistema sanitario tiene que tener indicadores y que tiene que tener, lógicamente, unos contratos programa como son los que se han comentado, hasta el punto de que nosotros en algún momento siempre sabéis que ha habido pues, o hay una cierta competencia entre comunidades autónomas con calendarios vacunales y se ha hecho mucho caso a la comunidad autónoma X, por ejemplo, ha metido tal vacuna o ha metido cual vacuna. Sin embargo, este tipo de temas nunca se ha visibilizado, nunca se le ha dado importancia desde ninguna sociedad científica a hacer un observatorio, por ejemplo, de cómo están estos temas en diferentes comunidades autónomas. Y es que al final las vacunas no es solamente el calendario, sino la gestión de los programas de vacunación, ¿no?
En este sentido, hay una cuestión importantísima. España fue uno de los países con mayor cobertura vacunal frente al COVID. Y yo creo que uno de los motivos por los que eso llegó es por el famoso vacunómetro que se publicaba todos los días por parte del Ministerio. Y que a todos los que estuvimos de responsables en las diferentes comunidades autónomas nos hizo correr, porque la lista de espera en ese momento no era lo importante. Lo importante era la cobertura vacunal. Y además nuestros directivos pues, nos ponían medios, o sea, ponían los medios suficientes para vencer los problemas que pudiera haber. Esa visibilidad de cómo están los contratos programa en las diferentes comunidades autónomas es una cosa que desde la AEV nos lo hemos planteado. No es sencillo conseguir esa información, pero sí que es verdad que creemos que visibilizar lo que se hace estimula a aquellos que no lo hacen a hacerlo y a aquellos que lo hacen a mejorar lo que hacen. O sea, que es una cuestión que desde nuestra asociación nos planteamos y le damos mucha importancia. José María, me va a permitir. ¿Cómo no? Yo creo, bueno, estoy encantado porque realmente estáis cuadrando los objetivos del Ágora, pero hay como por debajo una cuestión no dicha, pero insinuada, de que hay poco compromiso por parte de los directivos sanitarios en todo lo que significa todo el planteamiento vacunal, que podemos hablar de prevención primaria. Directivos sanitarios siempre están en prevención secundaria y terciaria, entre ellos pues, producir, producir, producir. Y hay una pregunta al respecto que pregunta, ¿qué pueden hacer los directivos sanitarios para mejorar las campañas vacunales? Yo ya he dicho el compromiso, pero seguramente que vosotros, a más del compromiso, podréis decir otras muchas cosas. Sí. Gracias, Mariano. Déjame también que comente que esta es una pregunta que ya hemos tenido de los participantes, Sí, diciendo sí, 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 enhorabuena, sí, muy sí. interesante, y qué pueden hacer los directivos, lo que está comentando el doctor Mariano Guerrero, para mejorar la adherencia a las campañas de vacunación con coberturas bajas, como la gripe. No solo la gripe, pero es un buen ejemplo. Por favor, capacidad de síntesis, porque ya estamos en las 17:45. Sí. Bueno, pues nosotros lo que hacemos para implicar también a los directivos en algunas campañas de vacunación, nos preguntabais específicamente, bueno, el ejemplo que me ha parecido entender era gripe, es todos los años realizamos una especie, iba a decir un concurso, no es un concurso, perdón, no es un concurso. Tenemos una serie de programas de formación continuada, fundamentalmente dirigidos a profesionales sanitarios, pero anualmente valoramos, además del contrato programa, valoramos las coberturas de vacunación de profesionales, de los profesionales en los diferentes, en los diferentes centros directivos, tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria. Y reconocemos públicamente a aquellos centros en los que los directivos están implicados con estrategias específicas que ellos nos exponen a la hora de aumentar año a año 1 punto, 2 puntos, por ejemplo, la cobertura de vacunación frente a gripe entre sus profesionales sanitarios. Y yo, sinceramente, quiero también comentar que los directivos creo que tienen un papel importantísimo, fundamentalmente los directivos de hospitales, teniendo en cuenta que la prevención de la administración de las vacunas con carácter general a nivel comunitario, a nivel poblacional, lo hacemos en unidades de vacunación fuera de los hospitales. Pero ojo, hay una vacunación importantísima que tiene que ver con personas inmunodeprimidas o grupos de riesgo específicos que son seguidos en los hospitales, y ahí el directivo, apoyando la configuración de unidades específicas de vacunación, por ejemplo, frente a inmunodeprimido, creo que tiene un papel absolutamente esencial. Pues mira, yo complementando un poco lo que ha comentado la doctora Andradas, 2 puntos, ¿no? En primer lugar, el directivo a veces puede ser ejemplo de sus profesionales. Por ejemplo, los famosos actos de vacunación en los que los directivos, el consejero, el gerente se vacuna, eso visibiliza muy claro que realmente
tiene una utilidad. Y, por supuesto, hacer seguimiento en un momento determinado de las coberturas vacunales. Meterlo durante determinada época del año, especialmente en respiratorio, meterlo en su foco. Meterlo en su foco y compartirlo con su área de acción. O sea, un gerente de hospital con los diferentes servicios, un consejero con las diferentes áreas de salud, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión clave para poder conseguir. Y evidentemente, en determinadas ocasiones, las unidades de vacunación, sean del centro de salud o sean de un hospital, pueden requerir refuerzos de personal porque es un aumento del trabajo que puede requerir un esfuerzo de personal. O sea que eso es una cuestión que también hay que valorar, ¿no? Igual que en un momento determinado se tiene en cuenta para cuando viene la congestión del sistema en otoño, en invierno, cuando se hacen esas contrataciones, pues también a lo mejor hay que pensar que una manera es reforzar los programas de vacunas en determinada parte. Muy parecido a lo que hicimos con COVID, en que había mucha personal dedicado exclusiva. Evidentemente no hace falta eso, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos introducido muchas vacunas y eso es una carga de trabajo que tienen que hacer en la mayoría de los casos en centros de salud y en servicios laborales de prevención de riesgos laborales o en servicios de preventiva de los diferentes hospitales. Con lo cual, yo por un lado el ejemplo y por otro lado ponerlo en el foco. Poner en el foco es muy importante, porque eso visibiliza que le das importancia e impregnas a todo el sistema de eso. Muy interesante. Por cierto, hay que reconocer y agradecer a SEDISA en una iniciativa que ya tuvo con un sondeo de percepción a directivos de la salud sobre vacunación frente a la gripe. Nos lo recordaba Isabel Chacón, nuestra directora técnica de SEDISA, el estudio que se había hecho con conclusiones y recomendaciones. Un trabajo que había hecho Dulce Ramírez, María José Avilés, Silvia Vaquero y Ana Castellanos, fundamentalmente, pues con un trabajo de campo desde diciembre del 21 hasta septiembre del 22, creo que muy interesante y en el cual, pues evidentemente llegamos a una serie de conclusiones también que son muy útiles para identificar barreras, conseguir a su vez realizar estrategias de vacunación más eficaces, implementar gestión de incentivos, básicamente estudiar a su vez experiencias en otros sistemas. Y en ese sentido, de momento no tenemos otra pregunta del foro, pero yo sí tengo muchas preguntas. Para aprovechar los minutos que nos quedan, quedaría unos 5 minutos más de diálogo entre nosotros antes de que Mariano me ayudes a que hagamos las conclusiones, porque terminaremos en punto, somos absolutamente puntuales y nos quedan a las 18 horas, es decir, en 10 minutos cerraremos. Pero antes de eso, sabéis que una de las cosas que se están debatiendo mucho es qué hemos aprendido después de la COVID. Esto ha sido una situación, desde luego, revolucionaria en cuanto al tipo de enfermedad, en cuanto a la magnitud, la cantidad de personas afectadas, la velocidad en el desarrollo de las vacunas, los problemas de dudas, aparte de antivacunas, las dudas razonables que las personas podían tener sobre la eficacia y sobre todo seguridad, con tanta presión de tiempo, las nuevas vacunas de RNA mensajero. Es decir, estamos en un nuevo escenario, la digitalización, la inteligencia artificial. Entonces, en ese ámbito, en diferentes foros, y Jaime y yo íbamos a participar en uno próximo en Berlín, y se dice, bueno, por supuesto, cuáles son los desafíos y las barreras desde el punto de vista de confianza pública, desde el punto de vista sociocultural, de restricciones económicas. Aspectos logísticos que también influyen en las vacunas, lo vimos también como la cadena de frío en función de determinadas vacunas en las que es necesario un rigor especial en ese mantenimiento de la cadena de frío. Y luego las dimensiones de policy, de infraestructura, de políticas además coherentes y consistentes, en nuestro caso a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es decir, yo preguntaría primero, si pudierais sintetizar vuestra visión de las principales barreras y desafíos. Y luego vamos a ver las principales soluciones. Y si os parece, esta vez le digo primero a Jaime. Bueno, las principales barreras y yo creo que los principales problemas que abordamos con el COVID, ¿no? Es
¿Estábamos preparados para pandemias? ¿Habíamos hablado de pandemias? Sí. ¿Esperábamos realmente una pandemia de estas características? Pues yo creo que si somos sinceros, el hombre, la especie humana, no el hombre, la especie humana es muy soberbia. Entonces tiende siempre a pensar que los problemas son del pasado y que esos problemas no son reproducibles. Lo que nos decían los expertos que podía pasar, pues bueno, pasó. Y en ese sentido la capacidad de adaptación fue importante. Y hay una cuestión clave y es que lo que vimos es que el sistema sanitario, muchas veces surgía la cuestión de, bueno, había gente que decía, bueno, pues si a mí me pasa algo, que me traten y ya está, pero realmente en aquellos momentos en que tuvimos que tomar las famosas medidas no farmacológicas, era pues porque el sistema no está diseñado, ni puede estar diseñado para afrontar unas características de una crisis de salud pública de esta magnitud, ¿no? Y en ese sentido, creo que se visibilizó la necesidad de la colaboración más que nunca de la salud pública y la asistencia sanitaria. Y luego, bueno, ¿ha habido algún punto positivo? Pues sí, realmente esas dudas que pudiera haber sobre las vacunas de ARN, que inicialmente fueron las primeras diseñadas, se tradujeron en que al principio a lo mejor había personas que eran reticentes, pero cuando esas personas fueron progresivamente vacunándose y las que más pro y no vieron que no pasaba nada, al final se acabó vacunando más del 92% de la población. Ha comentado la doctora Andradas los números. En España, uno de los artículos publicados cifra en más de 450.000 personas vidas salvadas gracias a las vacunas. Si pensamos que hubo 120 y pico mil, 130 y pico mil, la catástrofe que fue en cuanto a vidas perdidas, pero pensemos que más del triple en vidas salvadas con la vacunación. Y sí que ha habido otros puntos positivos que esta tecnología, por ejemplo, la tecnología ARN, nos ha traído y que, bueno, hasta que llegó la vacuna de COVID, la vacuna que menos tiempo había llevado en autorizarse había sido la de la parotiditis, que había tardado 4 años. La vacuna de COVID tardó 10 meses. Pero es que ahora mismo tenemos una vacuna frente al virus respiratorio sincitial que ha tardado 3 años. Es decir, ya hemos rebajado un 75% sobre la que en su momento era más rápida. Es decir, tecnológicamente hemos evolucionado mucho. Y yo creo que lo que nos queda en buena parte es adecuar nuestro sistema a esa revolución tecnológica. Muchas gracias, Jaime. Elena, por favor. Sí, yo creo que un minutín que creo que queda ya más o menos. Realmente lo que hemos aprendido es, desde mi punto de vista, la importancia de reforzar realmente toda la organización de salud pública, porque la coordinación con el sistema asistencial yo creo que fue excelente. Quizá en algunos puntos no se estaba tan acostumbrado, pero fuimos capaces de complementarnos. Quizá las deficiencias que la propia Organización de Salud Pública, en la que durante los últimos años se había invertido bastante poco, todo lo contrario que a nivel asistencial, bueno, pues fue muy bien compensada con la gran elasticidad que mostró el sistema asistencial, yo creo que prácticamente en todas las comunidades autónomas. Y yo pondría en valor la capacidad que tuvimos para hacer esa coordinación científico-técnica tan fantástica, que eso creo que no se nos debe olvidar nunca, porque esa es la clave para que ante un problema global tan importante seamos capaces de dar una respuesta más adecuada. Fantástico. Antes de darle la palabra a Mariano para cerrar, si me permitís, porque esto es apasionante, por supuesto, como cuando se te hace corto es porque nos gustaría tener más tiempo, ¿no? Decir que en la revista The Economist, que es de hace unos meses, hizo una portada impresionante y no sé si se va a ver aquí, este es The Economist, y decía básicamente, en un mundo feo las vacunas son un hermoso regalo que merece la pena honrar. Es decir, que Bonito. la propia revista The Economist haga esa valoración nos hace ver que estamos ante algo trascendente, que por supuesto hay que hacer con rigor, que hay que hacer la adecuada farmacovigilancia, que hay que utilizar la integración tecnológica
con sistemas de información y digitales, que ahora mismo tenemos muchas herramientas. La cadena de suministro tiene que hacerse más resiliente, porque también hemos aprendido problemas logísticos y demás. El acceso equitativo, el involucrar a toda la comunidad y, por supuesto, hacer la más efectiva comunicación en un mundo de redes sociales en las cuales pues hay muchas voces, no siempre bien fundamentadas, pero que tienen su papel y hay que a su vez hay que fomentar un diálogo riguroso. Entonces, el tema es apasionante. Yo creo que SEDISA nos ha dado esta ventana de oportunidad para poder arrojar un poquito más de luz. Yo agradecer además a los colegas directivos de la salud que tomen esto, como decía también Jaime, como una verdadera prioridad. Y en ese sentido, daros las gracias a vosotros, Elena y Jaime, por la valiosísima aportación que habéis hecho, y a mi amigo Mariano también Guerrero, por darnos esta oportunidad. Y tienes la palabra, Mariano, para cerrar. Bueno, ya poco más puedo añadir. Yo estoy encantado. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido fascinante. Yo creo que una capacidad de conocimiento y de transmitirnos información extraordinaria. Muchas gracias, José María. Por supuesto, muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Jaime Jesús. Estamos absolutamente encantados. También quiero dar las gracias a Isabel y a su equipo, que son los que nos han ayudado a que esto sea una realidad. Me quedo con dos eslogans, nada, concretos. Uno, hace falta mejorar el compromiso de los gestores sanitarios en el mundo de las vacunas, porque tenemos que sensibilizar a los que no están sensibilizados, porque en ese informe que José María ha expuesto, algunas cosas se pueden mejorar y obviamente seríamos el eslogan fundamental. Y me uno a un otro eslogan de SEDISA, y es que decimos en SEDISA que la gestión salva vidas. Pues las vacunas son nuestros principales aliados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.